Estamos de regreso con Francisco Abundis, con Jorge Buendía y Ulises Beltrán, 3 encuestadores, 3 personas que están siguiendo de cerca las campañas, no prediciendo lo que va a pasar en junio. Eso. Gracias, porque de hecho los exit polls fueron, a diferencia de lo que dice Jorge, en 2010 si los exit polls fueron pero también son encuestas. Bueno, Oaxaca. Oaxaca es interesante porque se dio el escenario ideal para el PRI, que es que se divida el voto, ¿no? Exactamente. El voto antiprista. Sí, te doy la última medición pública. Que eso es lo que quiere el PRI al 18. Claro. ¿no? Que, o sea, es... de hecho, puesto así, un escenario sería lo que está pasando en Veracruz, donde aún el fraccionamiento del voto, como están hoy las cosas, no te alcanza para vencer la oposición, o el caso de Oaxaca, ¿no? Donde diría la última medición de marzo del 16, 35 puntos para Alejandro Murat, del PRI y su alianza, 26 para Estefan Garfias, 15%. Garfias va como PAN PRD, como la alianza que es con la que ganó Gavino. El actual gobernador, y la previa la perdió, siendo el mismo candidato. Y luego vendrían 2 candidatos que hay que ponerles atención por este efecto, ¿no? que estamos observando para Veracruz. Salvador Jara, que es el candidato de Morena, y Benjamín Robles, que como no le dieron la candidatura con la alianza PAN-PRD, se fue con el PT. ¿Y cuánto está sacando? 15 y 14. Es decir, es otro candidato. Y el PT prestándose al juego del PRI, ¿no? O sea, cuando le conviene al PT se va con el PRI, cuando le conviene al PRI dividir el voto, habría un escenario de coordinación de los 2 candidatos, ¿no? Si ellos llegaran a... en prensa se ha rumorado que podrían... que Morena y que PT pudieran... juntarse. Sería un escenario interesante si llegara a pasar. Hay que destacar que esta medición que menciona Francisco es de antes de que iniciaran las campañas. Sí. Las campañas se iniciaron en abril. Y hay peculiaridades en el caso de Oaxaca. En particular, el candidato de la alianza PAN-PRD no era la mejor opción, no es conocido, no era conocido. Era mejor Benjamín Robles, ¿no? Por mucho. Sí. No sería era otra elección si estuviera Benjamín Robles. El punto es que al no ser tan conocido, realmente ahí sí puedes esperar efectos de campaña. Estefan, en el caso de Murat tampoco era el mejor candidato, el mejor aspirante posicionado del PRI, y tiene, digamos, el gran reto de que tiene una buena parte de negativos, digamos, para él, ya ha estado saliendo en la prensa, donde se trata de, digamos, de no mencionar su apellido, ¿no? Toda su campaña es solamente Alejandro. Te iba a corregir, es Alejandro, ¿eh? Sí. No Murat. Dice la campaña. Ya dijo Alejandro. Dice la campaña. Que si Alejandro gana, no va a pisar Pepe el Estado durante su sexenio, ¿no? Entonces creo que ahí podemos esperar muchos efectos de campaña por los cambios en los niveles de conocimiento, en particular en el caso de Estefan, ¿no? Digamos, es el interrogante, y si va a predominar este voto anti-PRI, porque digamos, si sumas el voto de partido de PAN-PRD, digamos, es de los pocos estados donde el PRD sí tenía, digamos, simpatías entre el electorado, pues sí va a ser puede ser una elección muy competida. Y hablando de encuestas, de Oaxaca tenemos poca información pública. Sí. Tenemos una de gabinete, que no sé si alguien quiere defender la encuesta de gabinete, ¿cómo se llama? Gabinete de no la conozco. A ver. Una empresa que se llama Conceptos Marketing. ¿Alguien sabe quién es Conceptos Marketing? ¿Es local? Y otra que se llama Ersalcop. Es decir, tenemos poca información pública para juzgar esta elección. ¿Pero eso está publicado allá, acá? Sí, son publicadas, son publicadas. Allá sí las sacamos de internet, ¿no? O sea, son públicas, digamos, ¿no? Y ahí están, ¿no? El Wikipedia de las elecciones locales. Exactamente. O sea, Alejandro Cruz, un saludo para mi querido Alejandro, ¿no? Tenemos todo seguido, ¿no? Entonces hay poca y mala información. Por mala me refiero a Gabinete de Comunicación Estratégica, que hace unas encuestas metodológicamente no explicadas. Entonces, no sabemos bien cómo está, y es una elección que ha estado disputada mucho hasta ahora, una elección rara. Ganó en 2010 50-42 una alianza de Gavino, que era más un independiente que en la presidencial. Debo decirles que en Oaxaca Andrés Manuel López Obrador ganó 43% de las preferencias. No suponer que ahí no tienen. En el 2015 PAN-PRD tienen 32 puntos. O sea, digamos... Y allí Morena... Aquí está muy raro. Morena, pues mira, yo también quiero hablar de Salvador Jara. Salomón, que es el líder local, ¿no? Es un líder local poco conocido. Y hay una alianza con nacional. La sección 22 también, ¿no? Supuestamente de López Obrador con la 22, ¿no? Entonces, hablando de encuestas, es difícil saber porque hay poco publicado tal. No sabemos cómo está esa elección en este momento.
en general, lo publicado, Botia, que es seria, Botia. le dio una diferencia pequeña a favor del PAN. Del PAN. Del PAN, sí. PAN PRD. PAN PRD, ¿no? O sea, digamos, 32-30. Eso pues está empatada, o no sé quién va a ganar. Esos porcentajes son importantes, de ver como esta tendencia que tiene el PRI constantemente hacia abajo que le está pasando en estados, pero aquí como es un probable ganador importa más. En 2004, en la elección previa, digamos, a la elección donde gana el actual gobernador contra Ulises Ruiz, el PRI ganó con 47 puntos y Gavino obtuvo 44. Cerrada, pero finalmente el PRI arriba. En la siguiente que gana Gavino, que es la que citó Ulises, 50-42, 5 puntos menos. Sí. ¿No? Lo que estamos viendo en mediciones ya lo tienen 35. El PRI. Ajá. ¿Cómo anda la popularidad de Gavino? Está en los 30 más o menos. Está por debajo de para gobernador de lo nacional. Pues ya todos están ahí. ¿Sí? Digamos, en los 30. Bueno, nadie como ya esos tiempos como donde Javier los Duarte. 60, Duarte los está en un dígito. De hecho, Duarte está en un dígito. 11% lo trae Reforma. Y hay margen otros de que lo error. traen En la parte baja el margen de error no, sería pero 9. sí está bajo. O sea, está peor, está igual que Dilma Rousseff, digamos. Está como Eso que de la dices- Rúa. ¿Te acuerdas del presidente la Rúa, argentino sí. que renunció cuando tenía 9% es interesante de porque acuerdo? para nosotros hasta enero, febrero de este mes se nos cruzó por primera vez el desacuerdo de gobernadores, la desaprobación con la aprobación. Es decir, está pasando a nivel nacional. Sí. Entonces creo que va a ser una variable, lo publicamos en Milenio hace un par de días. Sí, o sea, lo vi. el promedio de gobernadores está en el suelo. ¿Cómo va a impactar esa variable en cada uno de El los promedio de estados? gobernadores está igual que el presidente Peña Nieto. Ajá, Ligeramente mejor. un poquito mejor. Pero un poco en el mejor. mar se O mueve. sea, lo cual quiere decir que la gente está muy enojada con sus Hay un gobernantes. descontento con el Hay un mal establishment. humor, para citar al clásico. No. O que Ese es un framing favorable. Hay descontento. La gente está enojada. o que el No descontento- tiene mal humor. No, la gente está enojada. Está tan enojada que se puso de mal humor. No, digo. mal humor Se me es hace, algo una pasajero. carísimo, ¿no? No puedes ponerlo de otra manera, el presidente. Y esto no, está ya se solo. quedó para siempre. El descontento, el índice de presidente no confianza del está solo, consumidor. exacto. Pero vamos, en mes Oaxaca, tras Leo, mes. tenemos poca información. La probabilidad que gane el PRI pareciera ser, si viendo lo que se ha publicado, es ligeramente mayor. Sí. Aunque sí, ahí está, es cierto, Pero por el casi mismo fenómeno, ¿no? consistentemente ahí está, ¿no? Bueno, y si no tienes, lo si no, tengo enfrente, a ver, ¿no? claramente si no estuviera Morena y no estuviera el PT, pues Estefan estaría. Obviamente Es ahí muy está el probable. fenómeno O del si Benjamín Robles hubiera sido el candidato de Alianza PAN-PRD, estaríamos Habría hablando se de otra fragmenta a la posición. izquierda y ¿Qué es claramente el otro punto, Leo? Es la importancia de los candidatos. No nos olvidemos, tan relevante es la historia, que esto se trata de elecciones de candidatos y eso te genera mucha volatilidad. Sí. En escenarios, digamos, bipartidistas, la volatilidad es todavía mayor, que son juegos de suma cero, ¿no? Lo que gana uno lo pierde el otro, entonces con pequeños cambios. Entonces, veamos cómo va el antipartidismo, pero los candidatos son fundamentales. Déjenme irme a Chihuahua y quiero hablar de Chihuahua porque yo suponía que el candidato independiente, el Chacho Barraza, José Luis Barraza, pues sí iba a ir creciendo. No sé si ha sido el caso. Francisco, ahí tienes, ¿cómo le ha ido? Tienes Corral y Barraza igual en esta especie de atorón deadlock, ¿no? Llamaríamos en inglés, donde uno no permite crecer al otro. Entonces tienes O sea, el otra vez- voto anti-PRI otra vez. está dividido. ¿no? Eso es lo. Y hay que decir que La estrategia del PRI es que en ese estado, en Chihuahua, las diferencias en elecciones anteriores no son pequeñas. En 2010, hace 6 años, fue una diferencia de 16 puntos a favor del PRI. Sí, 55-39. Duarte, el otro Duarte. En 2004 fue 56-41. Es decir, el escenario de elección abierta no es uno que podamos O sea, ahorita descontar. se ve el PRI muy fuerte gracias a esta De las mediciones públicas, fragmentación. no sé si Ulises tenga alguna Ulises, otra cosa, pero yo tengo las del Universal. La última de abril es 50-30-20. Claro. No, Hay bueno. una rarísima IPC estadística que todos conocemos mucho, que, sí es, que le queda 42 al PAN publicidad gratis. y 22 al PRI, lo cual, bueno, pues, que ojalá invites a IPC estadística a que nos explique por qué no. Javier Corral y compañía. Exacto, no, bueno, ahí está, ¿no? Está claramente arriba desde siempre, el PRI, ¿no? 43, 23, 19, dice Roy. Lo tendremos que llamar a ver si cumple o no, pero bueno. Pero no está pesa ahí, ¿no? en Chihuahua. Yo he escuchado unos presuntos casos de corrupción del gobernador.
tremendo. Lo del banco, ¿no? Que Lo del se ve banco, todo, sí, ¿no? sí, sí, pues al parecer se lo Pero perdona. ese es un caso- lleva a el otra descontento, Pero ese es un no caso, parece... pero ese es un caso curioso el de Chihuahua, porque tienes precisamente efectos de campaña. Digamos, mediciones de finales del año pasado se vio una contienda mucho más cerrada, porque, y no lo hemos mencionado, en 9 de los 12 estados, la oposición, digamos, sus candidatos ya habían competido a las gubernaturas, es decir, eran muy, muy conocidos, estaban incluso mejor posicionados que los candidatos del PRI. Enrique Serrano, el candidato del PRI por Chihuahua, era mucho menos conocido que Javier Corral. Una vez que inicia esta campaña, es ahí donde empezamos a ver los efectos de Corral, que además no hay que olvidar, si no me equivoco, fue alcalde de Juárez. Sí. Juárez es 40%. Sí, de Juárez, sí. Juárez es 40% del padrón. ¿Javier Corral? No. Enrique Serrano, el del por PRI. por eso, sí. No, perdónenme. es más, ¿no, Jorge? Es como 60. No, Juárez. porque ¿cuánto es Chihuahua? Sí, y hay un como resto del 20. estado. Por eso, 40, No nos 20, acordamos 40. exactamente. Pero por ahí, 20. es el municipio más importante. Sí, Juárez. Entonces, ahí lo que se ve, parte para explicar por qué no se está manifestando este descontento, es que es alguien que ha crecido en la campaña, su posicionamiento, fue alcalde del municipio más poblado del estado, lo cual es una ventaja en cualquier entidad. Y hay que señalarlo, Corral es un personaje polémico, que incluso ya había competido en 2004 por Alianza PAN-PRD y cuya fuerza principalmente está en la capital, ¿no? Entonces, si a eso le sumas un independiente que te fracciona el voto opositor, trae 13, 14 puntos el Chacho Barraza, pues puedes explicar por qué esta brecha. Habría que tomar en cuenta lo que dice Francisco. Mencionaba datos de más de 50% en las elecciones anteriores. Hoy día lo que se ve es que van a estar abajo del 50%. Ya hay un desgaste, digamos, natural, pero es una oposición fragmentada y creo que han construido una buena Ahora, en el candidatura. caso del Bronco en Nuevo León sí fue muy claro cómo iba creciendo. Y el último mes tuvo un crecimiento exponencial, sobre todo cuando Fernando Elizondo decide declinar a favor del Bronco, ¿no? Pero aquí es muy importante lo que dices, porque ser independiente no es no es, pues viviré la historia que vivió el Bronco Sí, como claro, independiente. claro, pero Y todo esa mundo anda viendo es eso, la ¿no? primera señal clara de que, bueno, no es el carácter independiente. Fueron Exacto. Son votos por características persona, específicas de una candidatura. En el caso del Bronco, una posición en medios privilegiada a lo largo de toda la campaña. Dicen que su campaña famosa de contacto directo por Celtet, ¿no? Sí. No lo sé. Y dos exactamente. adversarios no débiles Es el caso, por PAN y no PRI. es el caso de este independiente. Claro, o sea, claro. no es, Es que un candidato es del tamaño de sus adversarios. Y Claro. efectivamente lo que tú dices, el Bronco tuvo enfrente dos candidatos que resultaron bastante flanes. en ¿no? un estado donde ya había habido alternancias, donde ya había un voto opositor importante, donde hay... Bueno, y debo Chihuahua, decirlo. Chihuahua ya hubo alternancia. Pero hace mucho ojo, tiempo, sí. Leo, acuérdate que Sí, el PRI barrio no ha volvió, repetido, sí. no ha sido. Entonces, y además, bueno, este hecho bueno, independiente no por ser independiente. No. es esto. Pero ser independiente es una categoría jurídico-electoral. En realidad puede ser, por eso creo que la categoría antiinstitucional o antisistémico es más útil. Así seas de un partido pequeño o seas del partido, ¿no? que hoy representas como Morena. Pudo haber sido el caso para la Ciudad de México en la delegación Cuauhtémoc de Monreal, ¿no? Porque tuvo esas características. Fue el caso en Cuernavaca de Cuauhtémoc Blanco, fue el caso de Alfaro en Guadalajara. Es decir, no eran independientes, pero tenían las mismas características que el Bronco y discursos muy parecidos, ¿no? Bueno, y es ahí donde se quiere posicionar López Obrador, ¿no? Me Y parece. se ha Claro. posicionado. Como decía un priista, Morena, ¿no? Es independiente, pero no era del PRI. Entonces, por eso no le va tan bien al Chacho Barraza. Ya saben lo que dice Javier Tello. Javier Tello acá, ¿Qué ¿no? dice Javier Tello? Que el candidato del PAN y del PRD, si hay alianza en el 2018, va a ser Erubiel Ávila. O sea, el priista que no quede. Exacto, ¿no? priista que no quede. El priista Ya que le no- vaticinaste. Ya, no, es Javier Tello. Javier, Javier, conste por ahí que no está anda, para defenderse, por ahí anda, ¿eh? pero dice, no, es que el priista que no quede lo van a lanzar el PAN y el PRD en el 18. Bueno, muy buen proyecto, Tiene un está así. antecedente esa candidatura. En la negociación de esa gobernatura se habló de esa Claro. posibilidad. O Sí, sea, cierto. Tienes toda la Lo razón. que está diciendo Javier nomás lo copió de los textos periodísticos. del Oigan, Estado nos de vemos la México.
semana que entra para seguir. Los que faltan están más aburridos que estos, pero venimos con mucho está gusto. Zacatecas, Tlaxcala está sabroso por la Zacatecas está fragmentación. impresionante. Hidalgo sí, el día que el PRI pierde Hidalgo cierren el partido, ¿no? Pues eso dicen, ¿no? Eso ya Bueno, nos estuvo a dicen. 5 puntos la Sí, vez pasada sí. con Xochitl. Bueno, la única vez, ¿no? Y Que es en alianza, impresionante. y en alianza. Es un outlier clarísimo. ahí. Sí, ese prismo de Hidalgo, que por cierto puede tener en el horizonte un futuro interesante. O una candidatura personal muy interesante, que fue el caso de Xochitl Gálvez. No, yo digo del prismo Sí. de Hidalgo, no estás entendiendo. Que Osorio puede ser candidato. Nunca ha habido un presidente de Hidalgo, ¿no? Pensé que te referías, ¿no? Pensé que te referías a No, la... no, creo que no. Bueno, en el siglo XIX a lo Seguramente, mejor, ahí, por ¿no? probabilidad Pero del siglo XX que yo recuerde. Pensé que te referías a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo. A ver, fueron del norte por mucho tiempo, que la, ¿no? que la Entonces, tiene una Sí, jefa sí, delegacional. claro. Pero ya dice que ya es chilanga, entonces ya. Sí. Gracias, nos vemos entonces la semana Nos que vemos. entra. Gracias a Gracias, Francisco, al contrario. a Jorge y a Ulises. Gracias. Vamos a una breve pausa, regresamos a debatir el tema de la semana.